Muy buenas, soy Alejandro Martín Bolaños, profesor e investigador predoctoral de la Universidad de La Laguna, miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de dicha universidad y vicepresidente de la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Hoy estoy aquí para hablarles sobre símiles, metáforas y ejemplos mitológicos en las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería. La redacción y la publicación de las De Orbe Novo Decades, concebidas en 1530, son consideradas ellas la primera gran crónica del descubrimiento y la conquista de América. Se inscriben en una coyuntura cultural marcada por el humanismo renacentista y por la preocupación activa de los modelos literarios de la antigüedad clásica. Su autor, Pedro Mártir de Anglería, discípulo de Pomponio Leto y preceptor de latín y literatura latina en sus primeros años, concibió su relato histórico epistolar desde una clara conciencia estilística, incorporando de manera sistemática recursos retóricos que revelan una sólida formación humanística. En este contexto, la mitología, la historia, la geografía clásicas desempeñan un papel fundamental como instrumento de embellecimiento retórico, legitimación cultural y mediación interpretativa de una realidad histórica inédita para el lector europeo, no ya de las décadas, sino también de todas las obras del autor, tales como sus Cárminas de Epigrámata, Legatio Babilónica y su Opus Epistolarum. El presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de un inventario exhaustivo de las figuras retóricas protagonizadas exclusivamente por personajes y seres de la mitología clásica en las De Orbe Novo Decades, con el fin de analizarlas desde una perspectiva literaria y discursiva, atendiendo a los presupuestos teóricos de los estudios de recepción. De manera específica, se persigue clasificar dichas figuras en función de su tipología formal, determinar la función discursiva que desempeñan en el texto y profundizar así en sus posibles fuentes literarias, así como en las influencias directas que condicionan su elección y empleo. La metodología adaptada combina el análisis filológico y retórico del texto con un enfoque comparatista. Tras la localización y la catalogación de todas las alusiones mitológicas presentes en la obra, se procede a inventariar los fragmentos en los que se hallan las referencias mitológicas y a clasificar estas según su forma retórica, que son principalmente ejemplos, símiles y metáforas, como veremos a continuación, abordando además su análisis funcional en el discurso histórico. Asimismo, se contrastan estas alusiones con sus posibles modelos en la literatura clásica, así como con la tradición humanista contemporánea, prestando atención a la posible mediación de fuentes secundarias como los adagios erasmianos, todo ello a partir de un cuadro sinóptico como herramienta de síntesis y comparación. Veamos pues el análisis filológico y retórico, comenzando por una muestra del inventario de fragmentos que hemos llevado a cabo. Este inventario nos permite observar las referencias mitológicas y su forma retórica en su contexto más próximo. Así nos encontramos, por ejemplo, en el fragmento 1. Encontraron que había allí varios reyes, unos más poderosos que otros, y estos más que aquellos. Como leemos que el fabuloso Eneas encontró dividido el Lacio entre varios como Latino, Mecencio, Turno y Tarconte. En el fragmento 2 encontramos: otra vez me pides que inepto Faetón rija los caballos de Febo. En el fragmento 3, los dos vais a recibir esta piedra preciosa torpemente engastada en plomo, mas cuando pienses que los eruditos han de recibir amigablemente mis hermosas nereidas del océano, haciendo referencia a sus décadas, a su obra literaria. En el fragmento 2 nos encontramos con que los ciguanos salieron del bosque en escuadrón cerrado, con feroz y formidable aspecto, lanzando a la vez horribles gritos en contra de los nuestros. Así salen los agatirsos de Virgilio, todos pintados y salpicados con manchas. En el fragmento 5, preguntado yo a estos marineros si veían en el polo ártico, etc., pero creen haber visto figuras de estrellas muy diversas de las de nuestro hemisferio. Esto me han contado, esto os cuento. Son Davos, no Edipos. Teniendo en cuenta que con Davos nos referimos, era un nombre habitual en el mundo greco-latino para los esclavos. Por ejemplo, en el fragmento 6, así como trajeron el ave pico,
Esta abrió el sexo a las mujeres. De esta manera tan graciosa la isla tuvo las mujeres que deseaba. Así se procreó descendencia. Deja ya de admirar lo que la veraz Grecia contó en tantos volúmenes acerca de los mirmidones como el haber sido procreados de hormigas. Y así podríamos continuar. Pero pasemos directamente a la clasificación formal que hemos llevado a cabo a partir de, como decíamos, de su forma, de su análisis funcional y el estudio de fuentes que hemos realizado a partir de un cuadro sinóptico. En este caso hemos puesto 10 muestras. Como podemos ver, tenemos en una columna los fragmentos, los números de fragmentos que hemos inventariado, a continuación la referencia mitológica en sí, además de un contexto o cita resumida, y ya comenzamos con la clasificación. En primer lugar, Eneas, Latino, Mecencio, Turno y Tarconte. Estaríamos hablando de un exemplum histórico-mítico, cuya función discursiva es la analogía histórica o la legitimación comparativa. Y entre sus posibles fuentes, pues está claro que la Eneida de Virgilio, ¿no? En el caso del segundo, de Fabetón o Febopolo, estaríamos ante una metáfora o un exemplum negativo, que funciona discursivamente como una advertencia moral o incluso como una captatio benevolentia. Estaríamos probablemente ante el Febo y el Faetón, el mito de Faetón, que nos relata Ovidio en las Metamorfosis en su libro 2. Así podríamos continuar con prácticamente todo este inventario que hemos hecho, de lo que aquí solo hemos colocado una muestra. Aquí solamente tenemos 10, pero adelanto que hemos recopilado un total de 37 figuras y referencias. Pasemos directamente a los resultados. El análisis filológico y retórico de las de Orbe Novo Décades de Pedro Martín de Anglería permitió identificar un total de 37 alusiones mitológicas protagonizadas por personajes, seres y elementos del imaginario clásico grecolatino. Estas referencias se manifiestan principalmente en 3 formas retóricas, como ya dijimos: los exempla, los símiles y las metáforas, con funciones discursivas variadas que van desde la ornamentación literaria hasta la legitimación histórica y la interpretación etnográfica. Veremos someramente la tipología y la frecuencia de las figuras retóricas. Los exempla constituyen la forma más recurrente y se emplean para establecer analogías históricas, legitimar acciones contemporáneas o intensificar la valoración de eventos y personajes. Ejemplos notables incluyen la comparación de los primeros exploradores con Hércules y Saturno en los fragmentos 9 y 16, o la evocación de Eneas y Dido para explicar migraciones fundacionales en los fragmentos 17 y 18. Por otro lado tenemos símiles, cuya función principal es intensificar la descripción o facilitar la comprensión de fenómenos desconocidos, recurriendo a modelos mitológicos reconocibles para el lector europeo. Destacan las comparaciones de enemigos con arpías en los fragmentos 8 y de palacios con el laberinto de Minos en el fragmento 30. Asimismo nos encontramos con metáforas o alegorías que se utilizan sobre todo para la autocaracterización literaria o la representación simbólica de entidades y objetos del Nuevo Mundo. Ejemplos incluyen la identificación de las décadas con Nereidas en el océano, en los fragmentos 3, 10 y 21, y la personificación de las islas como Tetis en los fragmentos 21 y 23. Otras figuras y recursos combinados en los que también podemos incluir analogías cosmológicas, hipérboles, comparaciones etnográficas, antítesis e ironías que integran mitología y observación cultural. En cuanto a la función discursiva de las alusiones, podemos decir que las referencias mitológicas cumplen múltiples funciones dentro del discurso histórico de Anglería. En primer lugar, tendríamos la legitimación y la comparación histórica. Al evocar héroes clásicos como Hércules, Saturno o Eneas, el autor establece paralelismos entre la exploración europea y los episodios épicos de la antigüedad, otorgando autoridad y trascendencia a sus narraciones. Por otro lado, encontramos ornatus y embellecimiento retórico. La abundancia de símiles y metáforas contribuye al ornamento del texto, generando imágenes vívidas y un estilo elevado acorde con la formación humanística del autor. Tenemos también explicación y analogía etnográfica.
La mitología sirve para interpretar fenómenos naturales, estructuras sociales o creencias indígenas, como la función de los semes comparada con la de las dríadas y nereides en el fragmento 7. También hallamos humildad intelectual y captatio benevolentiae en referencias como la de Edipo en el fragmento 5, que permiten al autor reconocer sus limitaciones y acercarse al lector humanista con cierta autocrítica. La anticificación dramática y humorística, por último, presente en símiles hiperbólicos como el tamaño de un mono comparado con Melampo en el fragmento 29, o la peligrosidad de las aguas comparadas con Escila y Caribdis en los fragmentos 35 y 37, que refuerzan la fuerza narrativa y el efecto emocional. El estudio confirma la predilección de Pedro Mártir por autores épicos griegos y latinos, principalmente Homero y Virgilio, así como la recurrencia de modelos literarios de la mitografía tardía y helenística y la tradición ovidiana. La obra también refleja la influencia de Erasmo, visible en la inserción de adagios y locuciones proverbiales que combinan erudición clásica con creatividad histórica. Entre estos se identifican expresiones concretas como interesquillam et caribdim, crasso ditior y Herculei labores, cuya inclusión en los fragmentos correspondientes evidencia cómo Hungría recurre a sentencias proverbiales para intensificar la expresión, conferir autoridad a sus comparaciones y articular referencias culturales reconocibles para su lector humanista. Las fuentes clásicas y humanistas se articulan para construir un sistema retórico coherente, donde la mitología y los adagios funcionan como instrumento tanto de ornatus literario como de interpretación cultural e histórica, consolidando a las De Orbe Novo Decades como una obra paradigmática de la escritura humanista del siglo XVI. Muchas de las referencias operan comunidades fraseológicas lexicalizadas, si tuviéramos que dar unas observaciones adicionales, lo que sugiere un uso repetido y altamente codificado de ciertas expresiones mitológicas. Asimismo, se observa un equilibrio entre el modelo clásico y la descripción del Nuevo Mundo, donde los personajes y episodios mitológicos facilitan la comprensión de realidades inéditas para el lector europeo. El inventario evidencia que la mitología no es un mero adorno, sino un elemento estructural del aparato retórico y cognitivo del texto, articulando autoridad, estética y explicación cultural. En conjunto, los resultados muestran que la incorporación sistemática de símiles, metáforas y ejemplos mitológicos, entre otras figuras retóricas, refuerza la dimensión humanística y la capacidad interpretativa del relato histórico, consolidando a las De Orbe Novo Decades como una obra modelo de la escritura humanística del siglo XVI. Pasemos a las conclusiones. El estudio de esta obra evidencia que la mitología clásica constituye un elemento estructural del aparato retórico de la obra, funcionando tanto para el ornatus literario como para la interpretación histórica y etnográfica del Nuevo Mundo. Se identificaron 37 alusiones mitológicas presentadas principalmente como ejemplos, símiles y metáforas o alegorías que permiten establecer analogías históricas, intensificar la expresión y legitimar la acción europea mediante la referencia a héroes y episodios de la antigüedad. Asimismo, la presencia de adagios y locuciones proverbiales refleja la influencia de Erasmo y confirma la reintegración de la erudición humanista con recursos retóricos creativos. La combinación de mitología y adagios funciona como un sistema retórico coherente, articulando autoridad estética y explicación cultural y facilitando al lector humanista la comprensión de realidades desconocidas. Los resultados muestran que la Hungría fusiona erudición, imaginación y observación, consolidando sus décadas como una obra paradigmática del humanismo renacentista y un modelo de escritura histórica que integra tradición clásica y descripción del Nuevo Mundo de manera sofisticada y persuasiva. Muchísimas gracias.